Este es el primer capítulo del curso que vamos a hacer sobre computación cuántica desde cero. Este curso está enfocado en básicamente poder entender cosas de computación cuántica empezando desde un nivel de aproximadamente cuarto de la ESO, así que iremos viendo las cosas a medida que las vayamos necesitando. Cuando necesitemos, por ejemplo, ciertas cosas sobre derivadas, iremos a derivadas. Cuando necesitemos ciertas cosas de otro estilo, ciertos conceptos matemáticos, iremos, pero solo en ese momento. Para así, pues, no empezar a meternos en matemática que o no nos va a ser necesaria o que va a hacer que todo sea más engorroso. Entonces, vamos a empezar con el tema de vectores, porque esto es básico para entender todo lo que vamos a ver después. Primero vamos a ver vectores, después matrices y después tensores. Lo primero que tenemos que pensar es, ok, ¿qué es un vector? Un vector básicamente lo podemos ver de diferentes formas. Imaginemos que tenemos el espacio. Vamos a poner, para ser mucho más claros, un espacio de 2 dimensiones, el plano. Y tenemos un punto en este espacio, en este punto de aquí. Vamos a llamar este punto P. Pues bien, P tiene unas coordenadas, que son, por ejemplo, 2, 3. Que vienen a ser 2 unidades en la dirección X y 2 unidades en la dirección Y. Esto ya nos dice dos cosas. Lo primero, que hay unas direcciones base, que son la X y la Y. Estas vienen dadas por estas dos flechas, que nos dicen la dirección a la que estamos yendo. Y tienen una longitud dada, que va a ser 1 para que nos entendamos. Ojo, la base no es esta flecha, es la dirección de la flecha, más bien. Ahora bien, esto son las coordenadas, ok. Vamos hacia aquí y vamos hacia acá. Pero también lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos decir, ok, nuestras coordenadas en realidad no son un punto. En realidad nuestras coordenadas son una flecha que apunta desde el centro hasta el punto. Y esto es el vector P. El vector P se compone por 2 veces el vector X, que nos lleva hasta aquí, más 3 veces el vector Y, que nos lleva hasta aquí. Esto se puede generalizar a muchas más dimensiones. Entonces, simplemente, si tenemos un vector, pues este vector V va a tener unas componentes, que van a ser pues V1, V2, V3, hasta Vn, si tenemos n dimensiones. Sin embargo, estas componentes están asociadas a unos vectores base. A un vector base E1, E2, E3, En. Tenemos n. Cada una de las componentes está asociada a un vector base. Y estos no siempre tienen por qué ser los mismos. Por ejemplo, si en vez de coger esta base, fuésemos a coger esta base, X', y para que quede lo más claro posible, Y' no tiene por qué rotarse hacia el mismo lado. Puede ser una base en la cual las cosas no sean perpendiculares. Entonces, claro, en esta base vamos a ver que tenemos esta componente y, bueno, esta componente, que no van a ser las mismas, no van a ser 2, 3. Al igual van a ser 3, 5. Puede ser el caso. Entonces, claro, en esta otra base vamos a tener esto, que va a ser 3x' más 5y'. Por eso hay que tener cuidado con la notación de componentes, porque realmente las componentes están asociadas a una base. Si ponemos esto, tenemos que indicar antes cuál es la base, o al menos tenerla presente. Y podemos cambiar de una base a otra multiplicando por una matriz. Eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. Entonces, claro, nosotros tenemos una base que nos dice
cómo ir de un lado a otro. O sea, cuál es el camino que tenemos que recorrer para llegar hasta ese punto. El punto va a ser el mismo, aunque cambiemos la base. Simplemente es que lo estamos viendo, digamos, con una óptica distinta. Y claro, ahora que tenemos esto, pues podemos pensar, ok, tengamos la base que tengamos, si el origen es este y el punto es este, la distancia entre el origen y el punto siempre es la misma. En principio sí. Entonces, claro, aquí surge una cosa, que por mucho que cambiemos los vectores base, si el origen es el origen y este punto es este punto, esta distancia va a ser siempre la misma, lo cual es el módulo. Y este es independiente de la base que estemos cogiendo. Lo que sí que puede cambiar es la dirección. Entonces, vale, vamos a ver. El módulo es la longitud de la flecha y la dirección es hacia dónde apunta. Entonces, claro, tenemos que pensar cómo vamos a calcular esto. Para esto tenemos que empezar con... Ok, tengo dos vectores distintos. De hecho, para que quede más claro, voy a hacer uno mucho más largo que el otro. Ok, tengo estos dos vectores. Este es V y este es W. Quiero preguntarme cuántos se parecen. Para hacer eso, lo que voy a hacer es coger este, ok, y voy a decir, bueno, pues voy a ver cuánto de este hay en este. Digámoslo así. O sea, que lo que hago es calcular la sombra de este aquí. Vamos a decir que hay un ángulo entre ellos que vamos a llamar Z. Entonces, vamos a definir una cosa llamada producto escalar. ¿Qué es el producto escalar? El producto escalar es esto de aquí. V por W, con un punto gordo en el medio. Y esto va a ser simplemente coger cada una de las componentes de cada uno de ellos, multiplicarlas y luego sumarlas todas. Lo cual, en un caso, por ejemplo, de 3 dimensiones, sería V1 por W1 más V2 por W2 más V3 por W3. Podemos seguir con tantas componentes como haya. Obviamente los dos vectores tienen que tener la misma dimensión, porque si no, no tiene sentido. Pero claro, resulta que esto es igual a la longitud del primer vector por la longitud del segundo vector multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Entonces, claro, vamos a pensar lo siguiente. Ok, si pongo aquí dos veces el V, si pongo V por V, esto va a ser, pues, su longitud al cuadrado. No vamos a deducir de dónde sale esto. Eso nos lo vamos a creer, porque ahora mismo, pues, si queréis profundizar en esto, pues vais a cualquier libro de matemáticas y os lo explica. Aquí vamos simplemente a lo más práctico de cuál es la fórmula, cómo se usa. Entonces, claro, tenemos esto, que esto va a ser igual a esto. Y claro, tenemos el coseno, pero ¿cuál es el ángulo que forma un vector consigo mismo? Es 0. El coseno de 0 es 1. Entonces, esto de aquí va a ser la longitud al cuadrado de este vector. ¿Y qué es eso? Pues va a ser V1 al cuadrado más V2 al cuadrado más V3 al cuadrado. Y, claro, entonces el módulo, o sea, la longitud del vector, que se expresa así, va a ser la raíz cuadrada de V1 al cuadrado más V2 al cuadrado más V3 al cuadrado. Esto se puede generalizar a tantas dimensiones como queramos, simplemente añadiendo términos al cuadrado. Y la dirección, pues va a ser simplemente cada una de las componentes divididas entre el módulo. Porque así, esto, que es la dirección de V, esto va a tener un módulo 1. Lo podéis comprobar fácilmente haciendo la operación. Entonces, claro, ahora nos tenemos que preguntar, ok, entonces, ¿cómo podemos representar un vector?
lo podemos representar de las siguientes formas. Un vector v lo podemos representar como la suma. Esto significa suma. Desde 1 hasta n, siendo su dimensión n, de v sub i por el vector base e sub i. ¿Esto qué significa? Esto significa v1, e1 más v2, e2 más hasta vn, en. Esto significa, estás sumando todos los términos de estos para cada uno de los i posibles, que van desde este inicial hasta este final. También podríamos poner algo en plan i perteneciente a cierto conjunto, que significa que tienes que coger ese conjunto e ir... Bueno, esto es un intervalo. Esto, por ejemplo, sería que tienes que cogerlos entre 0 y n, ambos incluidos. Si pongo un espacio, o sea, si pongo un paréntesis, eso significa sin coger el n. Y, por ejemplo, si pongo aquí x y z, esto significa para i igual a x, y igual a y, y y igual a z. Vale, esta es la primera forma de representarlo. La segunda forma de representar un vector es decir, ok, pues un vector va a ser su longitud multiplicada por su dirección. Y ya está. Y esto, recordad, son unas componentes. También podemos representar un vector como v1, v2, v3 y demás. Pero aquí tenemos que saber cuál es la base que estamos usando. De hecho, esto realmente... ser no es esto. Esto, en realidad, lo que significa, si lo escribimos bien, es esto. Que esto lo que significa es esto de aquí arriba. Es exactamente esto, es un producto escalar. Y ahora lo que vamos a tener también es la otra posibilidad, que es la posibilidad en cuántica, que viene a ser lo mismo que esto, que es simplemente nuestro vector va a ser v. Vector v, aquí es como que hacemos una flecha más grande, va a ser el sumatorio desde i igual a 1 hasta n. Ojo, a veces empezaremos a contar en 0. Entonces aquí tendríamos que poner n-1. Eso. Entonces, desde i igual a 1, vi, y aquí ponemos i. Esto es esto. Y esto es esto de aquí, exactamente igual. Pero en cuántica vamos a usar esta notación porque existe una cosa llamada dual, que va a ser simplemente poner la flecha al revés y hacer exactamente lo mismo, solo que aquí vamos a poner una estrella y aquí también le vamos a dar la vuelta. Esta estrella indica que esto es el complejo conjugado. Esto ya lo veremos en el vídeo que vamos a hacer sobre números complejos. Y ya está. Entonces, simplemente, para calcular el módulo al cuadrado, vamos a poner que el módulo al cuadrado va a ser esto por esto mismo. Va a ser el producto escalar del vector por sí mismo. ¿Y cuál es la fórmula del producto escalar de un vector con otro? Pues esto va a ser la suma en i, desde i igual a 1 hasta n, de vi por wi, si ambos están en la misma base, obviamente. Si no, tendríamos que hacer un producto entre bases que podría ser una complicación. Pero en general, esto es lo que necesitamos saber de vectores, por ahora. Luego en el siguiente vídeo vamos a ver matrices, y ahí ya se empezará a complicar un poco más el tema.